Bueno, chicos, vamos a ver hoy la unidad número 4, que es álgebra vectorial. Bueno, los vectores históricamente fueron muy importantes en lo que es en la ingeniería y las aplicaciones de la ingeniería, ya que vamos a ver más adelante que un montón de fenómenos asociados a situaciones fabriles o a situaciones en general de la física están asociadas a vectores, ¿sí? Tengan presente que ustedes, por ejemplo, ya en física o en alguna otra materia pueden haber visto algunas aplicaciones en particular o algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer nosotros en álgebra es formalizar las matemáticas o el álgebra asociada a los vectores, ¿sí? ¿Cómo sacar las cuentas con vectores? Después, ustedes en particular, en las distintas materias de su carrera, lo van a ver. Ustedes son de sistemas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con simulación está asociado a lo que es vectores. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, ustedes vieron dibujos animados, la película Shrek, por ejemplo. Bueno, resulta que Shrek no es más que un dibujo que está vectorizado y que modificando de alguna manera los vectores asociados a la sonrisa, por ejemplo, hace que el muñeco que ustedes están viendo en pantalla abra o cierre la boca, se ríe o haga algún tipo de mueca. Entonces, es importante que aprendamos a manejar vectores, inclusive los microprocesadores, que ustedes seguramente ya están estudiando en arquitectura y van a estudiar muchas cosas más a lo largo de la carrera, tienen coprocesadores matemáticos que manejan álgebra vectorial. ¿Por qué lo hacen? Porque es una álgebra mucho más ágil y mucho más rápida que la álgebra tradicional con números como veníamos trabajando hasta ahora, ¿sí? Inclusive después vamos a trabajar con matrices y vamos a ver que las matrices no son otra cosa que un conjunto de vectores que están asociados, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definir un par de conceptos y que el primer concepto es magnitudes escalares. ¿Qué es una magnitud escalar? Es un número. Básicamente es lo que ya conocíamos. Por ejemplo, la temperatura. Si yo le digo que hace 30 grados o que hace 5 grados, ustedes automáticamente tienen una idea de la temperatura que está haciendo y a partir de eso, bueno, se pueden poner una determinada ropa u otra. La energía, qué energía aplico, si por ejemplo tengo 220 volt o 20 volt o 12 volt, ¿sí? El tiempo, si yo les digo que vamos a estar 1 hora o si vamos a estar 10 horas, bueno, son magnitudes escalares, entre otras tantas. Son magnitudes que están asociadas a un número en particular. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que se caracterizan por tener tres características bien diferenciadas. Una es la dirección, otra es el tamaño o la intensidad y otra es el sentido, ¿sí? Ahora vamos a ver esto en pantalla. Lo que quiero preguntarles, chicos, es si están viendo bien el pizarrón, porque no sé si se ve bien con la luz. Sí, Fíjense sí, sí. que si yo tengo esa recta, ¿sí? Tengo esto que digo que es un vector. Ese vector tiene tres características fundamentales. Una característica es la dirección. La dirección es la dirección de la recta que yo dibujé al principio, ¿sí? Esa es la dirección. Va a tener una intensidad o un tamaño. Yo podría haber dibujado este vector más chico o más grande de lo que lo hice. Entonces, eso indica su intensidad, su tamaño o lo que vamos a ver dentro de unos minutos, que es el módulo de ese vector. Adicionalmente, este vector tiene una flecha que está hacia arriba. Entonces tiene un sentido, que en este caso va a ser un sentido ascendente, ¿sí? La dirección es la de la recta, pero el sentido es hacia arriba. Podría haberlo dibujado al revés. Entonces, teniendo en cuenta esas tres características, ya sabemos que cualquier vector se identifica por su dirección, su módulo y su sentido.
Profe, ¿no eran 4? Sí, sí. Bien. Algunos ejemplos que conocemos de vectores. La velocidad, la fuerza, la aceleración, que son algunos de los ejemplos que seguramente han visto en física o en alguna materia del curso de ingreso, por ejemplo. Perdón por la duda, por si entendí bien. Me pidieron que vaya más despacio, ¿no? ¿O me pidieron otra cosa? Bien, voy a Sí, vamos interpretar bien. eso. Vamos bien. No, Sí, creo que lo que preguntaron es si eran 4 elementos en vez de 3 a tener en cuenta. Eso escuché yo. O sea, sentido, módulo, dirección y una más. Esa era la pregunta. Que había una más. Claro, fui yo, profe. O sea, tenía entendido que sería el punto de aplicación, el módulo, la dirección y el sentido. bien, exacto, muy buena la acotación. Ahora lo vamos a clarificar eso, ¿sí? Resulta que un vector, yo digo que es un segmento orientado, ¿sí? Fíjense en que yo tengo esta recta, ahora voy a aclarar lo que me preguntaron, ¿eh? Yo tengo esta recta, tengo el punto A, tengo el punto B, resulta que si yo dirijo un segmento, un trozo de ese segmento que vaya desde el punto A hasta el punto B direccionado, tengo un vector, en este caso el vector AB. Yo dije que tiene 3 elementos, pero por ahí me adelanté un poco y tienen razón en preguntar, porque resulta que nosotros tenemos 3 tipos de vectores. Vamos a clasificar a los vectores. Nosotros tenemos vectores fijos, vectores deslizantes y vectores libres. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a volver a la pizarra. Supongamos que yo tengo una puerta. Yo tengo una puerta. Si yo, a partir de ese punto, le hago esa fuerza, evidentemente la puerta puede ser que se deslice hacia la derecha. Si yo tomo este punto y le hago exactamente la misma fuerza, puede ser que en vez de dirigirse hacia la derecha, la puerta se tumbe. O puede ser que si yo hago la fuerza acá abajo, puede ser que se tumbe hacia el otro lado. Bueno, estos que están acá son vectores fijos. Los vectores fijos tienen 4 elementos, como muy bien dijeron. Tienen un punto de apoyo, una dirección, una intensidad y un sentido. ¿Sí? Resulta que adicionalmente tenemos otro tipo de vectores, que son los vectores deslizantes. Supongamos que yo tengo un auto, ¿sí? Viene una persona, le ata una soga y lo empuja hacia allá con esa intensidad. El auto se va a mover hacia allá, se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Con una determinada velocidad, etc. ¿Qué pasa? Si yo, sobre esa misma recta de acción, aplico la fuerza acá, con el mismo sentido, o sea, sentido hacia la derecha, supongamos que este vector y este vector tienen la misma intensidad, el fenómeno del movimiento del auto se supone que debería ser el mismo. ¿Sí? Bueno, a estos vectores se los llama vectores deslizantes. ¿Por qué? Porque se deslizan sobre una misma recta de acción. Bueno, les cuento que este tipo de vectores, que son los primeros que vimos, que se llaman vectores fijos, no los vamos a estudiar. Este tipo de vectores, que se llaman vectores deslizantes, no los vamos a estudiar. ¿Por qué no los vamos a estudiar? Porque nosotros vamos a estudiar otro tipo de vectores, que ahora lo vamos a ver en la pizarra, que se llaman vectores libres. ¿Por qué los estudiamos? Porque todo lo que aprendamos sobre vectores libres, después lo podemos aplicar
a los vectores fijos y a los vectores deslizantes. Entonces, con aprender el álgebra de los vectores libres es suficiente. Antes de explicarles qué son los vectores libres, chicos, qué son los vectores libres, lo que vamos a hacer es explicar el concepto de vectores equipolentes. La palabra parece rara, vectores equipolentes. En criollo, vectores similares o iguales, ¿sí? Bueno, resulta que los vectores libres son muy parecidos a los vectores fijos y lo que no tienen es punto de apoyo. Por eso, las únicas tres características de un vector libre son módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Por eso les dije que me adelanté un poquito, porque esas tres características son en particular de los vectores libres. Los vectores fijos se le agrega, y los vectores deslizantes se le agrega el punto de apoyo. La diferencia entre ambos es que unos pueden tener direcciones distintas o sentidos distintos, en cambio los vectores deslizantes tienen la misma recta de acción y puntos de apoyo pueden ser distintos. Como el ejemplo del auto, lo puedo empujar de un lado o del otro. Bien, vamos al concepto de vectores equipolentes. Resulta que yo tengo rectas que son paralelas. ¿Sí? Tengo esas 4 rectas que dibujé ahí, que yo digo son paralelas esas rectas. En particular, yo voy a dibujar un vector. Lo dibujo sobre esta recta. Lo llamo B1. Lo que voy a hacer ahora es dibujar otro vector sobre la recta que está acá abajo, pero teniendo cuidado de dibujar el mismo tamaño. ¿Sí? O sea, este tamaño que tiene B1 lo voy a dibujar acá. Lo voy a llamar B2. Sobre las otras rectas también voy a volver a dibujar más vectores similares. A este lo llamo B3. Inclusive sobre esta recta dibujo otro que lo llamo B4. Sobre esta recta dibujo otro que lo llamo B5. Y ahora observo lo siguiente. Las rectas yo al principio dije que eran paralelas. Los vectores les dije que tomaba el mismo tamaño. Fíjense que todos tienen, yo dije que un vector era un segmento orientado. Fíjense que todos tienen la flecha apuntando hacia arriba. Todos los dibujé con la flecha apuntando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, todos tienen la misma dirección, porque las rectas tienen la misma dirección. O sea, cuando yo tenga que esas rectas las compare con el eje XY, si yo pongo esas rectas en un eje de coordenadas XY, este ángulo va a ser igual a este ángulo, va a ser igual a este ángulo y va a ser igual a este ángulo. Entonces yo puedo decir que todos tienen la misma dirección, porque el ángulo con que cortan el eje X es el mismo, las rectas son paralelas. ¿Sí? Entonces, esos vectores verdes que yo dibujé tienen el mismo módulo porque los dibujé del mismo tamaño. Tienen la misma dirección porque todas son paralelas. Y tienen el mismo sentido porque todos apuntan hacia arriba. Cuando pasa eso, yo puedo decir que todos los vectores que tengo dibujados en pantalla son equipolentes. ¿Sí? El concepto de equipolencia es el concepto de igualdad que nosotros ya teníamos, pero como acá tenemos más de un elemento para mirar, porque tenemos 3 elementos para mirar, se agrega el concepto de equipolencia. ¿Sí? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque yo en particular, acá, yo dibujé 5 vectores, pero podría haber seguido dibujando. ¿Cuántos vectores podría haber dibujado? Infinitos. ¿Sí? Porque tengo infinitos vectores equipolentes a ese. Y podría ser otro vector distinto, y tengo infinitos vectores equipolentes a ese otro vector distinto. Resulta que de todos estos vectores, ¿sí? Yo voy a decir, o voy a elegir un representante para poder hacer operaciones matemáticas. Todos estos vectores son vectores libres, porque fíjense que no tienen punto de apoyo, y son equipolentes porque son
similares las características de ellos. Ahora, de todos estos vectores, yo voy a elegir uno que salga del origen, que tenga la misma dirección, o sea, este ángulo sea el mismo sentido, apunta hacia arriba y tiene el mismo módulo. Entonces, a este vector, que lo voy a llamar B simplemente, va a ser el representante de la familia infinita de estos vectores. ¿Sí? Yo tengo estos vectores verdes, tengo infinitos vectores verdes. Elijo uno para que cuando yo tenga que trabajar en operaciones matemáticas, ¿sí? Ustedes puedan saber con cuál de ellos trabajar. ¿Qué pasa? Ustedes ya en algún momento sumaron vectores o saben lo que es un vector, el vector 2, 3. Ustedes seguramente en algún momento ya lo vieron. Bueno, ¿qué hacen? Toman 2 unidades en X, 3 unidades en Y, y dibujan el vector. Y bueno, pero ¿por qué no lo dibujan acá? ¿O por qué no lo dibujan acá, o en este cuadrante, o en el cuarto cuadrante? Bueno, siempre lo dibujan a partir del origen, porque es la forma estándar de tomarlo. ¿Sí? Bien. Eso es el concepto de vectores libres, son vectores que no tienen punto de apoyo, y yo tengo infinitos vectores que son de la misma familia o similares, de ellos tomo un representante a los efectos de poder trabajar algebraicamente con ellos. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos en pantalla era la clasificación de vectores. Yo acá tengo la disposición o el concepto de vectores libres, ¿sí? Y a partir de eso definí lo que eran los vectores libres y los vectores equivalentes. Ahora, vamos a arrancar con las operaciones entre vectores. Decimos que dos vectores son iguales si son equivalentes, lo que yo les decía anteriormente. ¿Y qué quiere decir que sean equivalentes? Que tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Suma de vectores. Bueno, ustedes ya lo han hecho en más de una oportunidad, pero tienen dos formas gráficas de sumar vectores. Una por la regla del polígono cerrado y otro por la regla del paralelogramo. ¿Sí? A ustedes. Si en algún momento les pedía que sumen esos dos vectores, había dos formas. La primera es, a partir del extremo, vamos a llamarlo a este B1 y a este B2. A partir del extremo de B1 trazan una recta paralela a B2. Y a partir del extremo de B2 trazan una recta paralela a B1. Esas dos rectas se cortan en un punto. Lo que hacían era unir el origen con el punto donde se cortan las dos rectas, y esto era B1 más B2. Era la suma. ¿Sí? Adicionalmente, ustedes conocen el otro método, que si tienen B1 y B2, lo que hacían era, a partir del extremo de B1, dibujan B2. Si tuviesen más vectores, dibujan B3, B4, etc. Y a partir del último, marcan el extremo y unen el origen con el extremo del último vector que ustedes sumaron. Entonces, tienen estas dos formas de sumar de manera gráfica. ¿Sí? Que ustedes más o menos ya las conocían y tienen algunos ejemplos más. Sí, decime. Queda menos de un minuto. Decime, no te escuché. Queda menos de un minuto. Ah, bien. Bueno, salimos y volvemos a entrar, chicos, cuando se corte. Gracias por avisar. Profe, ¿cómo se llama cada uno? ¿Cuál era cada uno? De las formas.
Fíjense que acá, cuando yo dibujo B1 y dibujo uno a continuación del otro, es regla del polígono cerrado. Polígono cerrado o la regla poligonal. Y la regla del paralelogramo es cuando dibujo las rectas paralelas a los vectores. Era de los otros vectores que estamos viendo. Bien. Algunas propiedades de los vectores. Esto es simplemente las propiedades asociadas a la suma, ¿sí? Yo primero que tengo es que es una ley de composición interna, o sea, si sumo 2 vectores me da otro vector, si sumo 5 vectores me va a dar como resultado un vector. Es conmutativa, no importa si yo arranco con B más W o W más B, ustedes pruébenlo gráficamente eso, más que nada cuando tienen más de un vector, que sería la propiedad que está debajo, que dice que es asociativa. ¿Esto qué me está diciendo esta propiedad? Que si yo sumo W más B y a eso le sumo B, es lo mismo que si hago B más W y a eso le sumo U. Acá hay un error. En este primer miembro, este que está acá donde tengo el mouse es U. Tengo B más W más U igual B más W más U. Existe un elemento neutro, que es el vector llamado vector nulo, ¿sí? Que si yo a cualquier vector le sumo el vector nulo, me da como resultado ese mismo vector. Y el elemento opuesto. El elemento opuesto me dice que existe un vector menos B, tal que si yo hago B más menos B, me da el vector nulo. Imagínense, ustedes chicos, si yo tengo el siguiente gráfico. Yo tengo ese gráfico y tengo que a este vector, que lo llamo B, le voy a sumar este otro vector, que lo llamo menos B. ¿Por qué lo llamo menos B? Porque es el opuesto de B. Fíjense que está en la misma recta de acción, tiene el mismo módulo, pero tiene sentido opuesto. Esto es como si estuviésemos 2 personas tirando con una soga de algún elemento y los dos tiramos exactamente con la misma fuerza. Bueno, el elemento o la fuerza aplicada va a ser 0. En este caso, la suma de B más W me da el vector nulo, que es 0. No tiene intensidad. Una consulta, Eso es... pero en el caso... Sí, decime. En el caso ese de las personas que están tirando de la soga, ¿el punto 0 no sería un punto de acción? ¿Un punto de qué? De acción, como vimos en los vectores fijos. Sí, o sea, los vectores libres o los vectores fijos están incluidos dentro de los vectores libres. Yo por ahí puedo tener ejemplos asociados a vectores y para que ustedes entiendan algún concepto lo puedo asociar a un punto de apoyo, por ejemplo, a atarlos a un determinado elemento y tirar uno para cada lado. Pero no dejan de ser vectores libres, pues yo sigo trabajando con vectores libres, ¿sí? Entonces, Está bien. no hay una división que yo diga, este vector libre no puede ser un vector fijo. Sí, un vector libre tranquilamente yo le doy un punto de apoyo y se transforma automáticamente en un vector fijo. Lo que pasa es que no los quiero asociar porque el álgebra que yo quiero aprender está asociada a los vectores libres, que son vectores de espacio tridimensional o espacio bidimensional, según donde estemos trabajando, ¿sí? Y más adelante, inclusive chicos, nosotros tenemos que aprender a abstraernos porque en algún momento vamos a ver vectores de n dimensiones. Ustedes ya vieron vectores en la secundaria algunos, en el curso de ingreso otros, y ahora estamos refrescando algunos conceptos. Si yo les hablo de un vector de 2 dimensiones, más o menos ustedes saben de qué estoy hablando. Si yo les hablo de un vector de 3 dimensiones, ¿sí? Más o menos también saben de qué estoy hablando. Ahora, ¿qué pasa cuando hablemos de un vector de 4 dimensiones, de 5 dimensiones o de 20 dimensiones? Bueno, eso nos va a pasar y lo vamos a necesitar para resolver algunos problemas de ingeniería. Ahora, esos vectores en particular, yo no los puedo asociar directamente a un vector de 5 dimensiones. No lo puedo asociar a algo que yo me pueda imaginar un fenómeno físico. Entonces, me tengo que abstraer
y tener en cuenta que un vector tiene esta matemática, independientemente de que si yo me imagino el vector tirando un cuerpo o no. ¿Sí? Esos son por ahí artilugios que tenemos para que los conceptos empiecen a clarificarse. Pero no obstante, en algún momento tengo que despegarme de eso y abstraerme y pensar que los vectores tienen un determinado comportamiento y lo que me importa a mí es la lógica matemática de ese comportamiento. Es lo que vamos a ir aprendiendo. Sí, decime, Nahuel. ¿Y en qué casos hay vectores con más de 4 o 5 dimensiones? Bueno, nosotros en algún momento vamos a aprender a resolver sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuación, una manera sencilla de resolverlo es a través del álgebra matricial. Les dije hace un rato que el álgebra matricial está asociada a una matriz no es más que la suma de vectores. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes como ingenieros, en sistemas en este caso, que están tratando de estudiar, en algún momento, por ejemplo, se podrían llegar a topar con un sistema de control de una aeronave. Bueno, ¿ustedes tienen una vaga idea de la cantidad de variables que intervienen en el vuelo de un avión? Bueno, es una cantidad muy, muy grande. Entonces, si yo tengo que resolver sistemas para mantener un equilibrio de un sistema y que me diga que un ala tiene que abrir más o menos un flap, tengo que mandar más combustible a tal motor, tengo que hacer tal o cual operación, bueno, eso requiere resolución de sistemas complejos, con muchas variables. Entonces, en ese caso voy a tener vectores con n dimensiones, una dimensión para cada variable. Adicionalmente, yo les di el ejemplo hoy de la película de Shrek. La sonrisa del muñeco, bueno, cada puntito de la boca está asociado a una posición de un vector. Cuanto más puntos tengo, más definición tengo en la sonrisa. Entonces, imagínense que la sonrisa de ese muñeco tiene un vector de n dimensiones con un n bastante grande. No sé exactamente cuál es, pero seguramente es un número bastante grande. ¿Por qué? Porque necesito una buena definición para que la película se vea bien. Entonces, hay un montón de ejemplos en los cuales ustedes van a necesitar vectores relativamente grandes. Ahora, cuando yo tenga un vector muy grande, con muchas dimensiones, ¿necesito individualizar cada posición y que yo? No, eso lo hace solo la máquina. Usted tiene que entender el concepto. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar conceptos matemáticos. Después, la resolución la va a hacer seguramente la computadora, inclusive hoy en día los teléfonos, que yo voy a poder sacar algún tipo de resolución de un sistema de ecuaciones grande a través, no tan grande, a través de un teléfono. Ustedes les recomiendo que se empiecen a bajar software matemático, el GeoGebra o cualquier otro que vayan viendo, como para ir practicando. Ustedes inclusive en algún momento hasta van a ser desarrolladores de software para teléfonos. Bueno, entonces tienen que saber que ese teléfono internamente trabaja de manera vectorial, y los vectores que contiene no son vectores de 2 dimensiones o 3, son vectores mucho más grandes en general. ¿Sí? Así que bueno, eso como para saber dónde estamos parados y ver hacia dónde vamos. Ahora lo que de todas formas, lo importante es que toda la álgebra que aprendamos para 2 y 3 dimensiones es aplicable para cualquier dimensión. Eso es lo importante. No nos preocupemos porque no es que yo tengo que saber cómo hacer tal operación en un vector de 85 dimensiones. No, no, si lo sé hacer en 2 y lo sé hacer en 3 dimensiones, en 85 es exactamente igual. ¿Sí? Eso es lo importante. Bien, entonces, ahí teníamos el concepto de vector opuesto. La resta de vectores, ahora que sé lo que es un vector opuesto, matemáticamente, si yo tengo el vector U menos el vector W, yo no sé hacer, ¿vieron cuando hoy graficamos? Yo no grafiqué cómo hacer una resta, pero sí sé cómo hacer una suma. Entonces, hacer B menos W es lo mismo que hacer B más el opuesto de W, que después vamos a ver cómo lo sacamos, que simplemente, si observamos el dibujo que yo tenía en pantalla, si yo observo este dibujo, ¿sí? Obviamente, si yo a esto le pusiese números y digo que este es el vector 3, 2,
¿Este quién va a ser? Va a ser menos 2, menos 3. Entonces, yo tengo el vector B, que es 2, 3. No, perdón, 3, 2. Y tengo el vector menos B, que va a ser menos 3, menos 2. Entonces, ya, de este dibujo, ¿quién es el opuesto? Es el mismo vector, pero todas sus componentes cambian de signo. ¿Sí? Eso es el opuesto, que lo tengo acá en pantalla. Entonces, teniendo en cuenta eso, observo esta propiedad que me dice que restar al vector B, restarle el vector W, es lo mismo que sumarle el opuesto. Después tenemos el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Bueno, acá vamos a volver a la pizarra. Este es un concepto demasiado importante, inclusive yo les decía hoy, la risa del muñeco de Shrek, justamente implica, ¿sí?, tener la posibilidad de multiplicar un vector. Yo tengo un eje de coordenadas cartesianas. Tengo un vector cualquiera. A ese vector lo llamo B. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo a ese vector B lo multiplico por 2? Bueno, lo que va a pasar va a ser que va a mantener su dirección, va a mantener su sentido, va a ir hacia arriba igual que el otro, ¿sí?, pero su módulo se va a multiplicar al doble. Este fenómeno, decimos que cuando yo multiplique el vector B por 2, se dilata 2 veces, ¿sí? O se dilata al doble del módulo original. Tengo este vector, lo multiplico por 2, me queda este vector más grande que tiene misma dirección porque está en la misma recta de acción, mismo sentido porque apunta hacia arriba igual que el otro, pero el módulo es el doble. ¿Qué pasa si yo, en vez de multiplicar por 2, multiplico por un medio? Un medio de B. Bueno, un medio de B me va a quedar este vector que tengo acá, este más chiquito, que lo que hace es mantener la dirección, porque mantiene la misma recta de acción, mantener el sentido, porque apunta hacia arriba, pero su módulo es la mitad del vector original. El vector original era este, se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por un medio. Entonces, resulta que cuando yo multiplique por algún escalar positivo, puede pasar dos cosas. Si el escalar es mayor que 1, el vector se dilata, o se agranda. Si el escalar es menor que 1, por ejemplo un medio, el vector se contrae o se achica, si quieren verlo de esa manera, ¿sí? Y la tercera posibilidad es que yo multiplique, por ejemplo, el vector B por menos 2 o menos 1, ¿sí? Entonces hago o menos 1,5 por B. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener este vector que mantiene la misma recta de acción. El módulo es 1 vez y media el módulo del vector original, porque lo multipliqué por 1,5. Pero como ese 1,5 es negativo, el sentido es opuesto. O sea, apunta hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poco, que es lo que ahora vamos a ver en el escrito que está en pantalla, o que estaba en pantalla, cuando yo multiplico un vector, pueden pasar dos cosas. Si el número por el que lo estoy multiplicando, el módulo del número por el que estoy multiplicando, es mayor que 1, por ejemplo, 2 o 1,5, porque el módulo es 1,5, el vector se agranda. ¿Sí? Si el módulo por el cual yo estoy multiplicando es menor a 1, por ejemplo, un medio,
o yo podría haber puesto menos un medio también, y va a estar hasta por acá. Lo que pasa con el vector es que el módulo se achica. En todos los casos mantiene la dirección. Si el escalar porque el multiplico es positivo, también mantiene el sentido. Si el escalar por el que multiplico es negativo, el sentido es el opuesto. ¿Sí? El sentido opuesto. Y lo último que podría llegar a pasar es que el escalar porque yo lo multiplique sea un 0. En cuyo caso me va a dar solamente un punto como resultado, que es el punto de origen de coordenadas, y que es el vector nulo. ¿Sí? Si el escalar es un 0, el resultado es el vector nulo. Veamos lo que tenemos en pantalla. Teníamos estas propiedades, ¿sí? Donde lo que está diciendo de manera matemática es lo que yo les hablaba. Fíjense que digo que tengo un vector b y un número lambda. Entonces el módulo de lambda por b, el módulo lo marco con las dos barras de valor absoluto. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo que yo tenía cuando hablaba del módulo de un complejo, por ejemplo. O del módulo, sí, el módulo de un complejo. Ustedes tienen el módulo de lambda por b es menor que el módulo de b, o sea, se achica si lambda es menor que 1. Por ejemplo, en el ejemplo que yo di en el pizarrón, era lambda igual a 1 medio. Entonces el módulo del producto es más chico que el módulo original. El módulo del producto es mayor al original si lambda, el valor absoluto de lambda, es mayor que 1. El módulo de lambda por b es igual a el módulo de lambda solamente en el caso de que lambda sea 1 o menos 1. La dirección siempre coincide. Y el sentido va a ser coincidente si lambda es mayor que 0, si lambda mayor que 0 es coincidente, y el opuesto cuando lambda sea menor que 0. Esto, chicos, que expliqué en el pizarrón y que ahora tienen en pantalla, es un concepto muy importante a los efectos de justamente saber qué es lo que necesito hacer, por ejemplo, para que yo se ría. Propiedades del producto de un escalar. Bueno, digo que es una ley de composición externa, porque ¿qué pasa? Tengo un elemento que es un escalar y otro elemento que es un vector. Y multiplico dos elementos de dos conjuntos distintos. Uno es el conjunto de los reales y otro es el conjunto de los vectores. Por eso se dice que es una ley de composición externa. Asociativa mixta. Si yo tengo, fíjense, un escalar lambda 1, otro escalar lambda 2, y lo multiplico por b, es lo mismo que si yo podría primero multiplicar los dos escalares y multiplicarlo por b, o multiplicar al revés. Fíjense que en el primer término tengo lambda 1 y adentro del paréntesis tengo lambda 2. En el último término está al revés, lambda 2 afuera y lambda 1 adentro. Bueno, esto se cumple esta triple igualdad. Después tengo propiedad distributiva del producto de un vector por un escalar, propiedad distributiva del producto de un vector por un escalar con respecto a la suma de escalares, acá con respecto a la suma de vectores. El escalar lambda igual a 1 es el neutro. ¿Por qué? Porque si yo a cualquier vector lo multiplico por 1, me queda el mismo vector que tenía. ¿Sí? Vectores en un sistema de coordenadas. Bueno, resulta que a cualquier vector yo lo voy a asociar a un punto del plano, y como dije al principio que íbamos a ver solamente vectores libres, yo lo que voy a hacer es siempre elegir el representante de esa familia de vectores, y lo voy a poner en el origen, para poder después sumar, graficar, etc., por una cuestión de comodidad. Entonces, a este vector que lo llamo P, porque es el vector que une el origen con el punto P, fíjense que este P es un punto, este P es un vector, ¿sí? Que es el vector P, está acá abajo, es el vector que une el origen con el punto P. Y lo llamo XY, que es tal como nosotros en algún momento llamábamos a un punto, ¿sí? Ahora tengo que tener en cuenta cuando yo tenga entre paréntesis dos valores, 5, 6, por ejemplo, o 3, 2,
si estoy hablando de un punto o si estoy hablando de un vector, porque la forma de escritura en ese caso en particular es la misma. Ahora, resulta que es mucho más sencillo, y ustedes lo van a ver en todos los libros, escrito de esta forma que lo tenemos acá abajo, que dice que P es igual a X por Y, coma, Y por J. ¿De dónde sale eso? Bueno, acá hay una breve explicación, pero vamos a verlo en el pizarrón. Si yo en algún momento a ustedes les digo que grafiquen el vector 3, 2, ustedes van a venir, van a tomar 1, 2, 3 unidades en X, 1, 2 unidades en Y, hacen las liñitas, se encuentran un punto y me grafican el vector. ¿Sí? Eso es algo que más o menos intuitivamente todos sabemos hacer. Ahora bien, resulta que nosotros les voy a dar algún concepto que por ahí vamos a justificar o vamos a clarificar más adelante, y es el concepto de que hay una relación entre dos vectores en particular, ¿sí? Que se llaman I y J o versores I y J para la dimensión 2, que lo que hacen es darme algunas pautas. ¿Qué pasa? Si yo les decía que me dibujen el vector 3, 2, ustedes iban a hacer esto, iban a decir 1, 2, 3. Marcaban este punto. 1, 2, marcaban este punto. Venían acá, se cortaba ahí y me dibujaban el vector. Bueno, en lugar de eso, ustedes acá que tienen esta división, a esta división, a esta división, ustedes tienen una unidad, una unidad, una unidad. Acá tienen una unidad, una unidad. Bueno, lo que van a hacer es escribir un vector que va a tener módulo 1, y resulta que a partir de ahí incorporamos un concepto que es que cualquier vector de módulo 1, yo lo llamo versor. Y este en particular lo denomino con la letra I. Y arriba, en vez de poner una línea recta, le pongo como un sombrerito, como una U. Y dibujo otro vector ahí que lo voy a llamar J. Bueno, me quedó un poco más chico, esperen que... Tengo ese vector versor que es J. ¿Por qué digo que es un versor? Porque tiene el módulo igual a la unidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si yo a este vector I, o a este versor I, lo multiplico por 3? Bueno, dijimos que cuando un vector, yo cualquiera, este es un vector cualquiera, yo lo multiplique por un determinado escalar, si el escalar es mayor que 1, se va a dilatar. Entonces quiere decir que este vector versor I se va a dilatar. ¿Hasta dónde? Bueno, se va a dilatar 3 veces, porque yo lo multiplico por 3. Entonces este va a ser el vector 3 veces I. A este versor J yo lo voy a multiplicar por 2. Entonces, se va a dilatar exactamente al doble. Entonces a este versor yo puedo decir que es el versor 2. A este vector yo puedo decir que es vector 2J. ¿Qué pasa si yo sumo ambos? Si yo sumo ambos, me va a dar, porque ya sé sumar gráficamente, me va a dar este vector que está acá, que lo llamo B. Pero resulta que ese vector B no es la suma de este vector más este vector. Sí. Entonces, yo digo que ese vector es 3 veces I más 2 veces J. ¿Sí? Este vector B es 3 veces este vector, que viene a ser esto, más 2 veces este vector, que viene a ser esto. Sumo gráficamente y observo esa igualdad. Entonces, a partir de ahora, yo puedo decir que el vector B es combinación lineal
del versor I y del versor J. Ahora bien, yo dije 2, 3, o el vector 3, 2, perdón. Pero podría haber dibujado cualquier otro vector del plano. Resulta que a partir de estos dos vectores, yo puedo dibujar cualquier vector del plano. Se me ocurrió ese, pero podría haber dibujado cualquier otro en cualquiera de los 4 cuadrantes. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, resulta que descubro que cualquier vector lo puedo escribir de esta forma. Y el concepto es este que está acá. Adicionalmente, a estos dos vectores, como yo puedo construir ese vector o cualquier otro, esos vectores digo que son un sistema generador o una base del espacio de dimensión 2. ¿Qué es una base del espacio de dimensión 2? Lo vamos a ver a lo último o cuando estemos terminando esta unidad en particular que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a avanzar un cachito. Profe, Decime, Nahuel. entonces, ¿cuáles serían los versores? Los versores son I y J. Vamos a... Yo tengo el sistema de coordenadas y tengo I y J. Esos son los dos versores que yo utilizo a los efectos de construir cualquier vector. De todas formas, existen muchos más versores. El concepto de versores, que está en una de las pantallas siguientes, es simplemente cualquier vector que tenga módulo 1. ¿Sí? Un versor es cualquier vector cuyo módulo sea igual a la unidad. ¿Sí? Bien, entonces fíjense chicos acá abajo que está escrito el vector P como X por I y por J. Este X sería el 2 o el 3, porque yo hice por 3, y este I sería el 2. Entonces, este vector P, que está en pantalla, donde tengo el mouse en este momento, puedo decir que es la suma de este vector más este vector. ¿Qué pasa cuando estoy en 3 dimensiones? Bueno, en 3 dimensiones, evidentemente voy a tener que agregar algo más, porque con I y con J no me alcanza. Yo tengo los planos coordenados, que son los planos asociados a los ejes coordenados. Yo hasta ahora estaba acostumbrado en 2 dimensiones a manejar un eje X y un eje Y. A partir de ahora ya sé que existe un eje Z. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tienen el plano IZ, que es el plano que contiene al eje Y y al eje Z. El plano XY, es este que está acostado, sería, que es el plano que contiene al eje X y al eje Y. Y por último, el plano XZ, que es el plano que contiene al eje X y al eje Z. A esos 3 los llamo planos coordenados. Y un vector en dimensión 3 es un segmento orientado que une el origen de coordenada con un punto P, por ejemplo, este punto que tenemos acá de coordenadas X, Y y Z. Fíjense en que acá lo tengo mejor graficado, el punto P, el origen de coordenadas, y ese segmento orientado que une el origen con el punto es el vector P. Ahora, así como yo en 2 dimensiones dije que un vector B cualquiera lo puedo hacer X por el versor Y más Y por el versor J, resulta que en 3 coordenadas agrego otro versor más, porque necesito evidentemente otro más, que lo voy a llamar K. A ese versor K lo agrego sobre el eje Z. Entonces, a partir de ahora, mi vector P va a ser X unidades en Y unidades en J, Z unidades en X. ¿Sí? Esperen. Bien. Vector definido mediante las coordenadas de su origen y su punto extremo. Volvamos al pizarrón.
Bien, chicos, si yo les pregunto ese vector, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, seguramente si estuviésemos en clase podríamos interactuar un poco más, pero ustedes me van a decir que ese vector es el vector 3 unidades en X, 2 unidades en Y. O lo que es lo mismo, que es el 3Y más 2J. Yo lo puedo escribir de esta manera, como para ordenado, o de esta manera, como una combinación lineal de los versores. Habitualmente después vamos a usar solamente esta escritura, ¿sí? Bueno, eso es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque ese vector está en el origen de coordenadas. Pero ¿qué pasa si yo ahora les diría que quiero las coordenadas de ese vector W? Bueno, ahí ya es un poquito más difícil de observar. Seguramente alguno por ahí está pensando y lo sabe, pero yo no sé qué vector es ese. O sea, acá, ¿qué números pongo? Entonces, resulta que si yo conozco las coordenadas del origen, por ejemplo, digo esto es 7, 8, 9 y 10, este es el punto 7, 10, y este es el punto, no, perdón, 10 no, este es el punto 7, y supongamos que esto es 8, esto es 10, ¿sí? Entonces este va a ser el punto 10, 10. Yo conozco las coordenadas del punto de origen y del punto final de ese vector. Pero quiero saber qué pongo acá, qué coordenadas tiene el vector en particular. Yo conozco el origen, conozco el final, no conozco el vector. Bueno, resulta que si yo observo, acá tengo 1, 2, 3 unidades. Entonces yo podría decir que ese es el vector que tiene 3 unidades en Y, y en J, ¿qué tengo? Subo 1, 2 unidades. Entonces tengo más 2 unidades en J. Que si observo es el mismo vector que tengo acá abajo. O sea, este vector y este vector, yo traté de hacerlo lo más parecido posible, son el mismo vector. Lo único que uno está en el origen y otro está en un punto cualquiera. Bueno, muchas veces es necesario construir vectores en el espacio 2 o en el espacio 3. ¿Y cómo construimos un vector entre dos puntos? De esta forma que yo hice acá. Ahora, obviamente, yo acá hice este gráfico, lo marqué, es un vector muy sencillo, pero en realidad atrás de eso hay alguna cuenta. ¿Qué cuenta estoy haciendo? Bueno, yo estoy diciendo que este vector es 10 menos 7, porque son estas 3 unidades, yo saco esta distancia. Esa distancia, ¿cómo la saco? Yo sé calcular distancia entre dos puntos dentro de una misma coordenada. Es x2 menos x1, lo vimos en la primera clase. Entonces yo hice 10 menos 7 y me da 3. Ese 3 es lo que se mueve sobre el eje Y, sobre el eje X. Y después hice 10 menos 8, 10 menos 8, y eso es lo que se mueve sobre el otro eje. Entonces, en definitiva, para sacar un vector que une a dos puntos, la fórmula que utilizo, cuando conozco los dos puntos, es x2 menos x1 en Y más y2 menos y1 en J. Esta es la fórmula que yo estaría utilizando, o la que utilicé intuitivamente para sacar ese vector que tengo ahí, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si me equivoco? Supongamos que yo no sé quién es x2 y no sé quién es x1, porque me lo confundo. Digo, ¿cuál tomo como x2 y cuál tomo como x1? Puede pasar, es lógico que les pase
cuando tienen solo números y no tienen un gráfico. En este gráfico está muy a la vista, pero cuando solamente tienen números, yo ¿cuál tomo? Y más que nada cuando los puntos por ahí están en distintos cuadrantes. Porque yo puedo tener, acá yo dibujé los 2 puntos en el mismo cuadrante, pero ¿qué pasa si tengo un punto en el primer cuadrante y otro en el tercero? O otro en el cuarto. Bueno, ¿cuál tomo? ¿El del primero, el del cuarto cuadrante, etcétera? Entonces, resulta que quiero que observemos lo siguiente. Yo les estaba diciendo, chicos, yo, para hallar el vector que une estos 2 puntos, utilicé la fórmula que tenía escrita acá arriba, que era x2 menos x1 en y más y2 menos y1 en j. Pongo los valores de los puntos que tengo como referencia en este caso. Entonces hago 10 menos 7, me da 3, lo pongo acá. 10 menos 8 me da 2, lo pongo acá. ¿Sí? Es en j. Entonces encontré el vector w. Les decía que muchas veces pasa que yo no sé en qué cuadrante están los puntos. ¿Sí? O puedo saber en qué cuadrante están los puntos, pero no sé si tomar uno o tomar el otro, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos qué pasa si los tomo al revés los puntos. ¿Qué pasa si yo tomo W igual? En vez de hacer 10 menos 7, hago 7 menos 10 en I, más 8 menos 10 en J. Bueno, eso me va a dar... Profe, ¿Sí? Decime, perdón, se te ve súper mal, no se ve casi nada la pizarra y va medio trabado el video. Pero es un tema de conexión. Bien, a ver, ¿para qué voy a bajar un poquito la cortina? Pero, Ahí se ve un poco profe, mejor. es un tema de conexión, de señal, porque no es por la luz. Claro, nos Se salta ve acá en pixeleado. la computadora que tenés un ancho de banda bajo, como que bajó de golpe. Yo lo veo bien. Puede ser que me haya bajado el ancho de banda acá en casa, chicos. La verdad que lo mismo ya redondeamos esto. A ver, ¿se ve lo que está escrito en el pizarrón? O sea, se ve, pero se ve todo pixeleado. Más o menos. Bien. A ver, vamos a... Profe, se entiende igual. Si no es Sí, se entiende. no, se entiende, no tengo problema. Sí, debo tener algún problema con el ancho de banda acá en casa, chicos, pero bueno, no lo puedo solucionar en este momento. No, está bien. Ah, está bien. Les decía que yo puedo tener este vector W, pero ¿qué pasa si tomo los puntos al revés? Bueno, si tomo los puntos al revés, como lo hice en este lugar, lo que me va a dar como resultado, que lo escribo acá, va a ser W igual menos 3 en I, porque es 7 menos 10, menos 3, menos 2 en J. ¿Y qué es eso? ¿Qué viene a ser? Bueno, resulta que eso quiere decir que yo en I me muevo 3 unidades hacia la izquierda. Y en J me muevo 2 unidades hacia abajo. Entonces, en realidad, ¿qué encontré? Encontré el vector que arranca de este punto y va hacia este otro. Entonces, Sentido opuesto. encontré lo opuesto, muy bien. Entonces, siempre que yo quiera encontrar el vector entre 2 puntos, tengo que restar coordenadas. Y sale sí o sí. Lo que puede pasar es que salga un vector en el sentido ascendente o que salga el vector opuesto. Pero siempre, para encontrar un vector entre 2 puntos, resto las coordenadas de esos puntos. ¿Sí? Cuando ustedes estén en un problema particular, en algún ejercicio de alguna materia que tengan que utilizar esto, van a saber si les da lo mismo tomar un vector o el otro. Hay veces que da lo mismo y otras veces que no, que sí o sí tienen que tomar el vector que sube o el vector que baja. Porque a ustedes, en el problema específico que estén trabajando, eso les importa. Lo que tienen que saber es que siempre que yo reste coordenadas, me da un vector entre los 2 puntos. Según como las resta, toma un punto de origen y otro de partida o al revés. Eso es lo que quiero que les quede como concepto de esto. ¿Sí? Y ustedes tenían
acá en pantalla cómo calcular un vector dado el origen y un punto extremo. Acá, en el gráfico que tienen en pantalla, es exactamente lo mismo que yo les expliqué recién en el pizarrón, lo único que es en 3 dimensiones. Y fíjense en que abajo de todo, lo que hace es el vector P1, P2, ¿qué quiere decir esto? Esto donde tengo el mouse, que es el vector que une el punto 1 con el punto 2. Es igual a la resta de las coordenadas en X, la resta de las coordenadas en Y, la resta de las coordenadas en Z. Y después, en vez de escribirlo de esta manera, lo escribe directamente a partir de la combinación lineal con los versores Y, J y K, debajo de todo. Acá tienen el gráfico, y recuerden, la única diferencia es que si yo resto al revés, en vez de hallar el vector que arranca en P1 y termina en P2, arranco el que termina en P2, o sea, encuentro el que arranca en P2 y termina en P1 si resto al revés. Es la única diferencia. Esto es lo que dice esta pantalla en particular. Módulo de un vector. El módulo de un vector es el tamaño de ese vector, ¿sí? O sea, es ese tamaño y se calcula exactamente igual que lo que calculábamos el módulo de un complejo. Si yo a ustedes... Si yo tengo este vector, ¿sí? Que este vector tengo acá 5, 8. Esto es 5 y esto es 8. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Y que en su momento lo llamamos ρ, por ejemplo, cuando hablamos de un complejo. Ahora, en vez de llamarlo ρ, a ese módulo lo vamos a llamar como las barras de valor absoluto y el nombre, las barras de valor absoluto y el nombre del vector. Esto es el módulo del vector. ¿Sí? Las barras de valor absoluto, el nombre del vector adentro. Esto indica el módulo del vector. Es un escalar, es un número. Implica cuánto mide esto. ¿Y cuánto va a medir? Y por Pitágoras, en este caso va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hacen esa cuenta, le da un número, no tengo ganas de hacer cuenta. Si yo, esto en vez de llamarlo ser un 5 y esto un 8, esto es X y esto es Y, lo que voy a obtener para el módulo es X al cuadrado más Y cuadrado, por Pitágoras, ¿sí? Ahora, lo que teníamos en pantalla recién era distinto. Lo que tenemos en pantalla acá me dice que el módulo es la raíz cuadrada de B1 más la raíz cuadrada de B2 más la raíz cuadrada de B3. ¿Por qué es eso? Porque tengo 3 dimensiones. Esto que están viendo acá es la generalización del teorema de Pitágoras. Es exactamente el mismo teorema con una componente más, que en este caso es B3. B3 es el tamaño, es un número, Profe, chicos. Profe, Sí, decime. es que la raíz cuadrada de cada vector elevado al cuadrado, ¿no? No, Sí. es la raíz, por eso les decía, fíjense que el vector acá, donde tengo el mouse, dice que B, el vector B es igual a B1, B2, B3. Por ahí los nombres confunden. Esto es una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Estos son 3 números. El vector 5, 4, 2. Entonces, el módulo que va a ser 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. En este caso en particular, B1, B2 y B3 son números, son las coordenadas del vector que es ahí donde tengo el mouse. Claro, está bien, sí, es cada número elevado al cuadrado. Es lo que... Es cada número elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Bien. Ángulos directores y cosenos directores. Vamos a incorporar este concepto. Fíjense en que yo acá tengo un vector en 2 dimensiones, ahí donde tengo el mouse. ¿Qué pasa? Cualquier vector, en este caso está en el primer cuadrante, pero podría estar en cualquiera, con respecto al eje X va a tener un ángulo, que ahí donde estoy con el mouse veo que
en este caso lo llamo alfa. Va a ser el ángulo con respecto al eje X. Pero también tiene un ángulo con respecto al eje Y. Ese ángulo va a ser beta. Bueno, a esos dos ángulos los llamo ángulos directores. Y si este es alfa, el coseno director será el coseno de ese ángulo alfa. Y si este es beta, el coseno director va a ser el coseno de ese ángulo beta. ¿Qué pasa cuando voy a 3 dimensiones? Como tengo un eje más, yo tengo que, con respecto al eje X, el vector va a tener un ángulo. Con respecto al eje Y, va a tener otro ángulo. En el primer caso lo llamo alfa, en el segundo beta. Pero aparece un tercer ángulo con respecto al eje Z, que lo llamo gamma. Entonces, en 3 dimensiones tengo 3 ángulos directores, que son alfa, beta y gamma. Son simplemente, por definición, los ángulos con respecto a cada eje. Y voy a tener los cosenos directores, que van a ser los cosenos de esos 3 ángulos. Yo le digo el coseno director de ese vector con respecto al eje X, y es el coseno de alfa. El coseno director con respecto al eje Y, el coseno de beta, y el coseno director con respecto al eje Z es el coseno de gamma. Acá tienen unas consideraciones trigonométricas, ¿sí? Que me dice que hace las consideraciones de los cosenos de los distintos ángulos con respecto a los distintos ejes. No es demasiado importante esta fórmula en particular, porque después vamos a aprender a sacar los cosenos de otra forma mucho más sencilla. Lo que sí tengo que tener presente es esto que dice acá, que los ángulos, yo tomo los ángulos los que van entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Esperen que silencio. Algunos conceptos, chicos. Los ángulos alfa y beta son los ángulos directores. En el espacio 2, acá hay un error de escritura, es en el espacio 2 y es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta, que como alfa y beta son complementarios, el coseno de beta es igual al seno de alfa. Entonces, acá sería lo mismo que decir coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Pero, como yo quiero relacionar ambos ángulos, reemplazo el seno de alfa por el coseno de beta, que tienen el mismo valor por una de las identidades trigonométricas. Y me dice que esto es igual a 1. Esta es la famosa identidad trigonométrica, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Lo único que el seno lo reemplacé por el coseno del ángulo complementario. Pasa lo mismo acá, en 3 dimensiones, que me dice que el coseno de 1 más coseno de alfa al cuadrado más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. ¿Qué me está diciendo estas dos relaciones? Me está diciendo que los ángulos no son independientes. Y si yo lo miro en el dibujo, si alfa se agranda, beta se achica. O si beta se agranda, alfa se achica. O sea, son ángulos dependientes unos de otros. Y va a pasar lo mismo en 3 dimensiones. Cuando este vector se mueva, los 3 ángulos se van a modificar de alguna manera, ¿sí? Y van a mantener esas relaciones pitagóricas, esas relaciones trigonométricas que tienen ahí a continuación. Acá el concepto de vector unitario o versor. Dice que un versor asociado a un vector B distinto de 0 posee las siguientes características. Tiene la misma dirección y el mismo sentido de B, y su módulo es 1. Vamos por última vez a la pizarra. Concepto. Versor. El versor de un vector B, yo lo identifico porque le pongo arriba, en vez de una línea recta, le pongo un sombrerito, ¿sí? O como una U. Tiene la característica de tener módulo unitario. Hace unos minutos yo les mostré 2 versores, que era el versor I y el versor J, que como características, además de tener módulo unitario, están en el origen de coordenadas y su dirección es coincidente con el eje X positivo y el eje Y positivo. Ahora, la definición que ustedes tienen
o que vimos recién, me dice que si yo tengo un vector B cualquiera, supongamos que tengo ese vector B, que tiene un módulo cualquiera, supongamos que el módulo de ese vector B es 8 o 7 o cualquier escalar que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Bueno, en esa misma dirección y con ese mismo sentido existe un versor versor B, que tiene misma dirección, porque están sobre la misma recta de acción, mismo sentido, porque apuntan los dos hacia arriba, pero su diferencia es que este tiene módulo 1. Bueno, es simplemente una definición y un concepto. Después vamos a ver para qué los necesitamos estos versores. Este versor asociado a este vector. Los vamos a necesitar en algún momento para hacer algún tipo de operaciones. Por ahora es simplemente un concepto de cuando hablemos de un versor asociado a un vector. ¿Qué es? Bueno, yo tengo el vector B y el versor asociado es este versor que ¿qué característica tiene? Comparte dirección, comparte sentido. Pero su módulo es distinto. Este tiene módulo 1, este tiene módulo cualquier otro. ¿Sí? Básicamente, chicos, eso es lo que vamos a ver por hoy. No vamos a avanzar porque el siguiente tema es un tema que nos va a llevar un ratito largo. Así que lo que quiero es que me consulten o me digan si tienen alguna pregunta, algo que quieran charlar antes de que terminemos la clase de hoy. No, ninguno. Bien, chicos, tengamos presente una cosa. Yo estoy tratando de adaptarme a la modalidad de dar clases por Zoom. Evidentemente no tenemos experiencia la mayoría de los docentes en esto, así que si ustedes tienen cualquier sugerencia o cualquier cosa para decirme como para mejorar esto, háganlo. Si quieren lo pueden plantear acá, si lo quieren me pueden mandar un mail y decirme, profe, sería bueno tal o cual cosa, o todo lo que sea un aporte como para que esto salga un poco mejor, esta clase salga un poco mejor, bienvenido sea, chicos. Y ustedes seguramente, por el hecho de ser más jóvenes y ser nativos digitales, por ahí tienen alguna expectativa o alguna idea un poco más avanzada en algunos puntos en particular. Así que si me pueden ayudar, sería bueno. ¿Sí? Así que bueno, Profe, no sé si tienen preguntas. hoy lo de la pizarra, para mí, bueno, me facilitó una banda las cosas, tipo, entendí muchísimo mejor que con los PowerPoint. Sí, Por lo sí, menos yo, no sé qué onda el resto. Sí, yo también. Sí. Lo que pasa es que las primeras clases no tenía la pizarra, la conseguí ahora. En realidad me la traje de mi oficina, yo estoy yendo a trabajar todos los días. Esta pizarra la tenía en mi oficina para trabajar con mis compañeros, y así que dije, bueno, la necesito y me la traje. Es medio robada, pero bueno, por suerte la podemos aprovechar. Es por una buena causa. Sí, obvio. Profe, yo Aparte, en algún quería momento saber la pienso devolver. dónde estaba el PowerPoint. En la presentación de combinaciones. Sí. En el Drive no lo encontré. Me fijo Sí, si tampoco. O sea, y no está y lo vuelvo a... Cualquier cosa lo subo. Ahora, durante la tarde reviso y si no llega a estar, lo subo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran comentar o algo? Profe, ¿se sabe algo de los temas de los parciales? No, o sea, los temas de los parciales son los temas que yo doy en clase. No hay mucho más. Ahora bien, lo que no sé exactamente es la fecha y la modalidad. Evidentemente, por cómo viene, digamos, el avance de la pandemia o cómo viene la evolución, el parcial va a ser sí o sí online. Lo que vamos a tener en cuenta seguramente va a ser llenado algún cuestionario. Ustedes tienen algunos cuestionarios en la página, fíjense que hay uno que subió la ingeniera Capello que tiene preguntas de la práctica. Seguramente vamos a subir alguno con preguntas teóricas. Yo si puedo, hoy estaba armando uno, pero lo tenía menos de la mitad, así que voy a ver si lo termino y subo un cuestionario como para que ustedes tengan. Cualquier cosa les mando un mail
para avisarles de que está disponible y que ustedes lo pueden completar, como para tener una idea de dónde están parados. De todas formas, chicos, recuerden que ustedes se tienen que autorregular y tratar de ver dónde están parados. Una cosa que les cuento que es algo que yo he hecho durante mucho tiempo, mucho tiempo y me dio mucho resultado, es lo siguiente. Este es el libro de López, que yo les decía hoy. Fíjense que arranca con vectores. Después dice igualdad entre vectores. El título, operaciones entre vectores. Suma. Propiedades de la suma de vectores. Diferencia, etcétera, etcétera. Producto de un vector por un escalar. Que son las cosas que yo les fui diciendo hoy. Y ya les dije, este apunte está muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué les muestro este apunte y por qué les resalto los títulos? Expresión de un vector en función de las coordenadas de su origen y su extremo. Bueno, lo mejor que ustedes pueden hacer, chicos, es enfrentarse a las hojas en blanco. Ahora, ese libro que les mostré recién, ese apunte de López, tiene títulos. Bueno, esos títulos, cópienselos en una hoja, todos los títulos. Y después, la hoja en blanco y la hoja con los títulos, dicen, bueno, ¿qué pasa si el profesor me pregunta sobre coordenadas de un vector en función de su punto de inicio y su punto de final? Y empiezan a escribir en la hoja en blanco. Entonces, después comparan lo que escribieron con el apunte. Después sí abren el apunte, pero enfréntense a las hojas en blanco, ¿sí? Y enfréntense y tengan el listado de los títulos, porque lo que está ahí es lo que yo les puedo llegar a preguntar o el concepto que pueden llegar a tener, ¿sí? Recuerden que yo no tomo cosas que no explico. Entonces, más allá de que le apunte López, por ahí haya algunas demostraciones o algo, si yo no las expliqué en ninguna de las clases, no lo voy a tomar, ¿sí? Yo tomo por lo general, o voy a tomar lo que explico en clase o lo que doy en clase. Lo que pasa es que lo que doy en clase, por lo general, es bastante, y por ahí digo un montón de cosas que a mí me interesa que las sepan, y por eso las digo, ¿sí? Pero los temas van a ser los que fuimos dando en clase, la modalidad va a ser online, lo que no tengo definido es la fecha. De todas formas, mañana tenemos una reunión con el resto de los docentes, una reunión acá por Zoom, y seguramente ahí se definirá un poco más, y cualquier cosa yo les voy comentando. Sí, Profe, ¿y la semana que viene tenemos clases por el tema de los finales? me parece que no. Me parece que la semana que viene no tiene clases, pero yo lo mismo le voy a mandar algún tipo de actividad si termino este formulario, por lo menos para que hagan el llenado de ese formulario. Bueno. Ahí alguien me sugirió por chat otra plataforma. El tema es que toda la cátedra de álgebra se está manejando dentro de la plataforma del campus virtual y tiene integrado la plataforma Zoom, que es la que estamos utilizando, así que no puedo, digamos, no sería prolijo que yo me vaya a otra plataforma distinta que no sea Zoom. ¿Sí? Les digo porque alguien me lo sugirió, pero es parte de lo que tenemos planificado en la cátedra, tratar de trabajar todo lo que podamos dentro del campus virtual. Bueno, chicos, si no tenemos más preguntas, nos estamos viendo, no sé si el martes que viene o el otro, yo en todo caso les confirmo, pero lo más probable es que sea el otro, porque la semana que viene hay finales. Pero bueno, traten de leer, cualquier cosa ustedes tienen mi mail, así que me van haciendo las consultas que tengan en particular. Un saludo y bueno, después se encuentran con Ángeles para la práctica. Adiós. Dale, muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe. Adiós.